del Pilar Désiga Velázquez, investigadora de Causa en Común. Gracias, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Adán? Buenas tardes. Buenas tardes, pues la violencia en el país, la inseguridad, feminicidios, homicidios dolosos, parece que son cifras que por más que se diga, no se pueden controlar. ¿A qué obedece esta situación? Bueno, la violencia en México en general no ha disminuido, no hemos encontrado un punto de inflexión que podamos observar que va a bajar, no se ha mantenido en cifras similares a años anteriores o ha incrementado. No hay ningún indicio de que vaya a bajar y esto obedece a diferentes circunstancias que tienen que analizarse desde los estados donde suceden, desde los municipios y bueno, ahorita en el contexto electoral, ¿no? Que también donde observamos otro tipo de violencia política enfocada justamente a candidatos y candidatas a puestos públicos. ¿Está focalizada, María del Pilar, está focalizada la violencia en alguna zona en particular o ahora sí ya es parejo en todo el territorio? La violencia sucede en todo el territorio, sin embargo, sí hay entidades que han registrado mayor número, por ejemplo, de homicidios, ¿no? También aquí hay que hacer un análisis dependiendo del delito, es dependiendo de dónde sucede con mayor frecuencia, pero tenemos estados como es Guanajuato, Michoacán, Veracruz, donde la incidencia delictiva se mantiene en los niveles más altos cuando se trata de homicidios dolosos, culposos, donde se trata de temas de extorsión, secuestro, que son los delitos que han encontrado un alza. Este año, por ejemplo, dos delitos que encontraron un porcentaje a la alza fue justamente violencia contra las mujeres y narcomenudeo. No son dos delitos que se han expandido, que han incrementado con relación a los años pasados y que se han ubicado principalmente en ciudades como Guanajuato, Michoacán, Sonora también, donde ha incrementado. Ahora, este fenómeno de la violencia política, que también ya es un asunto que está preocupando, quedan 13 días para ir a las urnas, pero ya los candidatos atacados, agredidos, asesinados y amenazados, parece que también aumentan. Ahí el fenómeno, ¿por qué también se ha presentado ya con mayor impacto en la sociedad? Digo, esta jornada electoral, como bien mencionas, que estamos a días de salir a votar a las urnas, es una de las más grandes de la historia moderna de México. Se van a votar alrededor de 21,000 cargos públicos. Y desde que empezó el proceso electoral, que nosotros hacemos el conteo desde septiembre pasado hasta la fecha, han asesinado a 65 actores políticos, ¿no? Actores políticos que pueden ser candidatos, candidatas, funcionarios presentes o que van saliendo, es decir, personas que de alguna manera están involucradas en los procesos electorales y que son objeto de principalmente la delincuencia organizada, ¿no? En este análisis que hacemos nosotros sobre lo que sucede con la violencia política, es importante apuntar que en el caso de México, prevalece que los miembros de grupos criminales sean los que amenacen o asesinan o cometan algún acto violento en contra de candidatas o candidatos. Esto quiere decir que la violencia política en México no es exclusivamente o necesariamente por una cuestión de opinión o posicionamiento político, sino que es otra muestra más del grave nivel de violencia que existe en el país y de cómo estas estructuras criminales están intentando entrar obviamente en los gobiernos para marcar o remarcar su poderío que existe en esas comunidades. Porque también es importante aquí apuntar que el mayor número de incidentes violentos en contra de candidatas o candidatos se han registrado en municipios o zonas con menos de 100,000 habitantes, es decir, zonas donde existe una mayor desprotección en cuanto a presencia de autoridades o presencia de cuerpos de seguridad. María del Pilar, entonces quiere decir que a lo mejor los grupos criminales lo que se quieren hacer es del gobierno y tratan de esta manera doblegar a las fuerzas políticas. Efectivamente, hay una intención ahí de
marcar, ¿no?, este poder de imponerse al gobierno electo, de imponerse a la vida democrática del país, que es una situación sumamente grave, porque México ha pasado por una historia democrática muy compleja, muy diversa, y en esta ocasión la violencia que se comete, no solo cometerse en contra de candidatas o candidatos, sino que es atentar justamente en contra de los principios democráticos del país. Y lo más grave, ¿no?, lo más preocupante es la respuesta que hay desde el gobierno federal, ¿no?, desde el gobierno, porque todos nos podemos preguntar, bueno, ¿qué se está haciendo para proteger o para disminuir esta violencia política? En marzo pasado, la secretaria de Seguridad Ciudadana mencionó que se iban a desplegar elementos de la Guardia Nacional para la protección de candidatas y candidatos, pero simplemente se desplegó para la protección de candidatos a diputaciones federales y gobernadores, que es donde se encuentra el menor número, ¿no?, de posibilidades y de eventos de violencia, donde se encuentra el mayor número de eventos de violencia y de posibilidades de asesinato es justamente en las presidencias municipales, donde te digo, en estos lugares que son de mucha menos visibilidad política o geográfica. Entonces, la respuesta desde el gobierno no ha sido la adecuada conforme la violencia va avanzando en otras zonas del país. María del Pilar, por cómo vienen las cosas, como se están dando, el día de la elección, el 6 de junio, ¿podría ser que se esperen hechos violentos ese día en específico? Sí, definitivamente. No se puede excluir la posibilidad, justamente porque la propuesta de plan de prevención no es la adecuada para lo que está sucediendo. Entonces, si no hay una prevención efectiva para disminuir esto, de nada va a servir, o de muy poco va a servir que se desplieguen elementos de la Guardia Nacional o de la policía en zonas donde haya mayor concentración de la población y se abandonen estas pequeñas municipalidades donde hay menor concentración de población, pero donde hay mayor riesgo. Entonces, sí se puede esperar que haya eventos violentos, porque la estrategia que nosotros encontramos no es la adecuada para prevenirlos. Pues María del Pilar Désiga, te agradecemos mucho, de Causa en Común, te agradecemos mucho estos minutos con Mega Noticias TVC. Muchísimas gracias, Adam. Buena tarde. Buena tarde. Vamos nosotros a un corte.